Ustedes saben que yo soy el director del Instituto de Mariología, que es la parte de la teología que estudia a la Virgen María y que ese instituto depende de la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Bueno, por supuesto, esto hace que uno quiera saber más cosas de la Virgen y quiera enseñarle a los demás cosas de la Virgen. Y son muy poquitas. La teología, es decir, reflexiona a partir de la revelación con la luz de la revelación y de la inteligencia. Pero la revelación nos dice poquitas cosas de la Virgen. No hay muchas cosas en la Sagrada Escritura sobre María. Entonces hay que exprimir, ¿es cierto? Todo lo que uno puede, todos los textos que se refieren a ella. Y hoy les voy a leer un texto en donde no se dice nada de ella, pero se dice cosas de ella. Y justamente vamos a reflexionar sobre esa discreción que tiene la Virgen, que es lo que hace que se digan tan pocas cosas de ella cuando habría tanto para decir de María. Es en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, del versículo 57 al 66. Y dice así: Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. 8 días, a los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre querían que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vieron que María ni aparece, pero sin embargo está en este episodio, porque se acuerdan ustedes que María, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, una de las cosas que le dice es que su prima Santa Isabel, que era estéril, ya se encuentra en su sexto mes del embarazo, y entonces el texto dice: María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Es decir, la visitación fue ayudar a su prima hasta el parto. Entonces esto que nos cuenta lo que pasa a los 8 días del parto, que es que cuando nace un varón se lo circuncida, es decir, se le saca el prepucio para que entre a participar de esa herencia de Abraham, ¿no es cierto?, de ser del pueblo elegido, y en ese día se le impone el nombre. Bueno, querían llamarlo Zacarías porque así se llamaba su padre, que era un sacerdote, una persona importante, y este era el único hijo de Zacarías. Y bueno, y Isabel dice: no, se va a llamar Juan, pero no había nadie que llevara ese nombre. Y por otra parte, Zacarías, se acuerdan que por no creer en el anuncio del ángel, que le dice que su mujer, siendo estéril y él siendo de edad avanzada, va a tener un hijo, entonces queda sordo y mudo. Y entonces no puede hablar. Entonces por señas le preguntan al padre qué nombre le pondrá y él pide una pizarra y escribe: su nombre es Juan. Pero la gente lógicamente se asombra cómo coincidieron la madre y el padre si no podían hablarse, y cómo coincidieron en este nombre, que era un nombre inusitado y que va a ser el nombre de Juan el Bautista, ¿no? Juan el precursor, Juan el que anuncia el camino de Jesús y va a bautizarlo en el río Jordán.
Bueno, este relato nos lo cuenta el evangelista San Lucas, que es el que escribe el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. San Lucas no fue testigo de estos hechos, es un discípulo de San Pablo, que tampoco fue testigo de estos hechos. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que conoció a la Virgen, que la visitó estando la Virgen en Éfeso en los últimos 9 años de su vida, y que la Virgen le habría contado al evangelista Lucas la infancia de Jesús. Y por eso él es el que nos cuenta la anunciación del ángel a María, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén, bueno, todas las cosas que sabemos de la infancia. Debe haber sido sumamente importante, porque imagínense que la Virgen conocía mucho en esos 30 años de vida privada la doctrina de Jesús, porque por más que Jesús, evidentemente, en los 3 años de vida pública, predicó, hizo milagros, enseñó, hizo actos con los cuales los apóstoles en 3 años aprendieron mucho. Bueno, evidentemente en los 30 años, por más que Jesús no se haya dedicado a predicar, bueno, habrán pasado muchas cosas, Jesús habrá dicho muchas cosas, la Virgen habrá notado muchas cosas en cómo amaba, cómo comprendía, cómo perdonaba a Jesús. No tiene que haber sido alguien muy ordinario Jesús en cuanto a su vida. Y por otra parte, la Virgen tampoco era ordinaria, es decir, ella al no tener pecado original podía comprender las cosas que veía en Jesús de una manera superior de cómo nosotros podemos comprenderlas, porque nuestra inteligencia por el pecado original tiene límites, sobre todo el límite de la ignorancia, lo que no sabemos, y del error, lo que sabemos mal. Entonces la Virgen tendría muchas cosas para contar, la gente iría a preguntarle muchas cosas, evidentemente la Virgen les habrá enseñado, habrá sido la gran maestra de la Iglesia durante esos 14 años que sobrevive históricamente a Jesús, y entonces la gente le preguntaría, bueno, ¿y cómo es esto de la Eucaristía? ¿Quién iba a entender la Eucaristía mejor que María, que había sido el primer sagrario de Jesús, ¿no es cierto? Y que conocía esa vida oculta en el vientre suyo, como lleva detrás de la apariencia de pan en la Eucaristía. O bueno, cómo se ama o cómo se perdona. Bueno, la Virgen evidentemente tendría 1000 anécdotas para transmitir. Sin embargo, todo ese caudal enorme de cosas no está en la Sagrada Escritura, no lo sabemos. Hay algunos relatos en fuentes apócrifas, ¿no? Es decir, fuera de la Sagrada Escritura, pero después hay muchas cosas de esa vida de la infancia de Jesús, de esa vida privada, que no conocemos. No conocemos cuándo murió San José, no conocemos cómo era el trabajo que hacía Jesús. Sabemos que sí, que trabajaba como carpintero, que vendría a ser algo así como un albañil, porque no solamente hacía cosas de madera, sino que hacía puentes o hacía muchas otras cosas más extraordinarias, una casa o lo que fuera. Bueno, ¿qué les cuento? Que si alguien viene a visitarlos a ustedes para pedirle que le cuenten una anécdota, ¿no? Contame cómo fue la infancia de Jesús. Y entonces la Virgen tiene que contar cosas de las cuales ella fue protagonista. Y le cuenta a el apóstol Lucas cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista. Y esta discusión que hubo sobre el nombre de Juan, bueno, la Virgen estaba ahí en el medio. Evidentemente no estaba ahí en el medio como un florero, ¿no? Sino que estaba ahí en el medio como una protagonista, no solo porque era la prima de Santa Isabel, sino porque Santa Isabel en el momento de la visitación le dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Es decir, que Santa Isabel se da cuenta que no es que viene una chica, una primita jovencita a darle una mano y entonces simplemente la utiliza para eso. La Santa Isabel se da cuenta de que María es la madre del Señor, que viene a visitarla. Entonces
Imagínense si no habrá tenido que ver en esta historia y si no estaría ahí en el medio y en todo esto que hablaban del nombre que le iban a poner a Juan, no habrá estado la Virgen bien presente, ¿no? Sin embargo, en este relato es como si ella ni siquiera hubiera estado, ¿no? Fíjense nosotros que tenemos ese protagonismo tan terrible y que cuando nos preguntan algo, como si yo estuve y a mí me dijeron y yo pensé y entonces yo dije y el yo, lo decimos 10 veces en una frase, ¿no? Fíjense lo que es una persona santa, ¿no? Es decir, fíjense que el yo de ella ni siquiera aparece, porque ni siquiera aparece que estuviera presente, ¿no es cierto?, en este episodio. Bueno, eso es alguien que es santo, ¿no? Lo que le importa es contarnos lo que pasó y no contarnos lo que ella pasó, ¿no es cierto? Y ustedes saben que esto es algo bien importante porque habrán todos escuchado ese dicho del árbol que no nos permite ver el bosque, ¿no? Bueno, algunas veces el árbol de nosotros mismos no nos permite ver el bosque de la realidad, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros nos pareció, el relato nuestro, no nos deja ver la realidad, ¿no? Y entonces nos detenemos a contar lo que nosotros hicimos o lo que nosotros recordamos o el protagonismo que nosotros tuvimos en ese momento y no el hecho. Y eso es extraordinario, es decir, que María pudo haber hablado del hecho como si no estuviera siquiera cuando evidentemente estuvo, y ya les digo, no debe haber estado en un papel pasivo ni secundario, sino en el medio de toda esta discusión sobre el nombre de Juan el Bautista. Bueno, pensemos en esto que les digo, ¿no? Del árbol de nosotros mismos que no nos deja ver el bosque de la realidad y que muchas veces cuando nosotros hablamos de las cosas, hablamos de lo que nos parece a nosotros de las cosas. A mí me pasa como sacerdote que cuando confieso un matrimonio, el marido me dice una cosa, la mujer me dice una cosa y no coinciden. Y yo digo, bueno, pero los dos me están hablando de la misma familia, pero no, el marido me está hablando de lo que a él le parece y la mujer me está hablando de lo que a ella le parece. Pero la realidad que es la familia no me la está describiendo ninguno de los dos, ¿no? Y entonces eso, quedar como enredados en el propio relato. Vieron que hoy se habla mucho, ¿no?, del relato y es todo un tema, ¿no? Es decir, que el relato es lo que yo pienso, lo que a mí me parece, ¿no? Pero no es el hecho objetivo que está fuera de mí. Y por eso saber cómo salir de la escena, ¿no? Y poder ver la cosa realmente como fue, sin ninguna referencia a nosotros, es uno de los caminos que nos va a permitir descubrir la verdad. Por eso les digo, esta discreción de la Virgen, este cuidado, ¿no es cierto?, que tiene la Virgen de no ser protagonista y de que el protagonista sea Dios y por lo tanto la verdad que está fuera de ella es algo maravilloso que nos queda claro en este texto que ya les digo, no dice una palabra de María, pero que sin embargo nos está hablando claramente de cómo es ella. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.